Un día más en Japón. La vida real en el país más fascinante del mundo. Un día más en Japón. Muy buenas a todos y bienvenidos. Un día más en Japón. Yo soy José Luis y hoy quiero daros una información muy importante sobre qué hay que hacer cuando hay un terremoto aquí en Japón. Vamos al lío. Un día más en Japón. Bien, pues la información que os traigo hoy no es mía, es información que he extraído de la página de internet de News Web Easy de NHK, que es la página que suelo consultar de lunes a viernes para leer algunas noticias relacionadas con Japón, que utiliza un nivel intermedio de japonés, es lo que utilizo yo para mantener o progresar en mi japonés. Y tiene un apartado que está dedicado específicamente a qué hay que hacer cuando hay un terremoto, tanto lo que sucede antes, durante y después. Pues venga, vamos al lío. Antes del terremoto hay un aviso de alarma de este terremoto. La alarma llega incluso con antelación, con un aviso al móvil o por televisión. Y en ese momento tenemos que pensar en cómo protegernos para un posible fuerte temblor del suelo o de la casa, si es que estamos dentro de algún tipo de edificio. La verdad que en este sentido, muchas veces, sobre todo cuando es un nivel bastante alto de terremoto, los móviles de todo el mundo empiezan a sonar porque tiene configurado algún tipo de alarma, y en ese momento sí que se crea un poco de alarma. Cuando normalmente es un temblor pequeño, pues directamente notas un poquito el temblor y no crees que vaya a ir a mucho más. Pero en el momento que escuchas que el teléfono móvil de varias personas, de casi todo el mundo, empieza a sonar una alarma, entonces ya te pones un poquito más nervioso y estás más alerta de que puede suceder algo importante y hay que tener bastante cuidado. Bien, durante el terremoto, cuando el terremoto haya empezado, si estamos dentro de una casa o de algún tipo de edificio, lo primero que tenemos que intentar proteger es nuestra cabeza, que es lo más importante. Nos tenemos que colocar debajo de alguna mesa lo suficientemente sólida. No hay que salir al exterior de inmediato, porque nos pueden caer cristales de ventanas u otras partes del edificio. Por eso es mejor esperar a que acabe el temblor. Esperar hasta que acabe el terremoto para apagar el gas o la estufa. Si estamos en un edificio con mucha gente, no hay que salir huyendo, corriendo, porque nos podemos lastimar entre nosotros. Apartarse de las lámparas que estén colgando del techo, porque pueden caer en cualquier momento. Si estamos en un ascensor y podemos presionar el botón del piso más cercano y salimos lo antes posible. Por lo tanto, por ejemplo, si estamos en un cuarto piso dentro del ascensor y se ha parado o todavía no hemos pulsado el botón, pues no pensemos en ir a la salida yendo al primer piso, ni, por ejemplo, si vivimos en un octavo, en ir al octavo piso, sino que si estamos en un cuarto piso, lo mejor es ir, por ejemplo, a un tercer piso, un piso por debajo, que es lo más rápido posible para salir del ascensor. Si estamos en el exterior, cerca de los edificios es muy peligroso, por lo que he dicho antes, de que pueden caer cristales, cascotes. Por lo tanto hay que cubrirse la cabeza, si estamos cerca del edificio, cubrirse la cabeza y huir hacia alguna zona en la que no haya ningún tipo de edificio. Si creemos que hay un edificio muy robusto, muy sólido, una gran estructura, pues por ejemplo puede ser por ejemplo, el ayuntamiento, que veamos que es un edificio muy grande y creamos que puede ser bastante seguro, en ese sentido sí hay que intentar meterse dentro de ese edificio. Hay que evitar estar cerca de los muros de piedra y de las máquinas expendedoras. ¿Por qué? Lógicamente porque se pueden caer. No nos damos cuenta cuando vivimos en Japón que hay muchísimos muros que separan, por ejemplo, pues la vía de la estación o en las casas unifamiliares. Este tipo de muros realmente no son tan sólidos. Por lo tanto, cuando hay un terremoto es muy normal que se acaben derrumbando. Si estás cerca, imaginaos un niño sobre todo, pues le puede caer encima y puede causar pues una tragedia.
Si estamos en una zona montañosa y, por ejemplo, hay muy cerca algún tipo de acantilado o de precipicio, hay que huir de ahí inmediatamente, porque es muy normal que ocurran corrimientos de tierra y eso es realmente muy muy peligroso. Si vamos en coche, lo que tenemos que hacer es parar tranquilamente, sin ponernos nerviosos, lo que se pueda, y dejarlo con las llaves puestas. Esto de dejarlo con las llaves puestas tiene su lógica. Si después viene algún tipo de bomberos, ambulancia y tienen que pasar justo en el sitio que lo hemos dejado y está estorbando, ellos lo pueden desplazar del lugar y pueden pasar. Cuando hay un terremoto no nos tenemos que preocupar tanto por nuestras pertenencias. Bueno, no nos tenemos que preocupar nada. Por lo tanto, si dejamos el coche, dejamos las llaves puestas y ya está, huimos. Bien, después del terremoto. Si estamos en una casa antigua y tenemos miedo de que se pueda derrumbar, lo que tenemos que hacer inmediatamente es ir a un refugio. Todos tenemos asignado un refugio aquí en Japón cuando sucede un terremoto. Por lo tanto, lo hemos de conocer con antelación y tenerlo bastante presente. Si hay miedo o riesgo de que una ladera de una montaña se derrumbe, pues lo mismo. Hay que ir lo antes posible a un refugio. O si no pudiéramos huir o quedara muy lejos el refugio o no supiéramos dónde está porque estamos en un sitio que no conocemos, si estamos en una ladera de una montaña y hay este riesgo de que pueda haber corrimientos de tierra, que se derrumbe, si no podemos huir a ese refugio, lo que tenemos que hacer es colocarnos en la ventana a partir de un segundo piso, en la ventana más lejana a la montaña. ¿De acuerdo? Si hay posibilidad de licuefacción del suelo, huir con mucho cuidado. Licuefacción del suelo es pues que cuando hay un terremoto, la parte interior de la tierra, pues que se junte el agua con barro y este suelo se vuelva inestable, pueda pues también hundirse. Por lo tanto, si notamos algo extraño en el suelo, puede que esté ocurriendo esto y tendríamos que huir con mucho cuidado. Si hay algún tipo de incendio y vemos que se puede expandir, pues lo mismo, también hay que huir a un refugio lo antes posible. Sobre el tema de la electricidad, cuando salgamos de la casa para ir a un refugio, por ejemplo, o si huimos, si huimos no tenemos que hacer nada, huir y punto. Pero si vamos a dejar la casa y vamos a ir a un refugio, tenemos que apagar lo que sería todo el tema de la electricidad, no sé si se llama térmico. Tenemos que dejar la casa sin suministro eléctrico. Porque aunque esté todo apagado, todos los electrodomésticos, por ejemplo, la nevera, la televisión, la estufa, aunque esté todo apagado, si todavía puede entrar electricidad a la vivienda, en el momento que hay un terremoto hay muchos apagones y vuelve a venir la electricidad, pero varias veces. Es en ese momento en el que se pueden producir incendios en estos contadores de la electricidad, donde está, creo que se dice térmico, disculparme, no conozco muy bien este tipo de palabras. Bueno, pues eso, cuando salimos hacia un refugio, pues lo dejamos todo bajado, se suele decir, pues bajar todo lo que es el sistema eléctrico de la casa para que no haya suministro eléctrico dentro de esa vivienda. Y esta es la información que yo he extraído de esta página de NHK. Creo que es información imprescindible si vives aquí en Japón. Sí que es cierto que es una información que puede parecer muy, muy obvia. Si puedes imaginar lo grave que puede llegar a ser, pues viendo otros terremotos pasados que han ocurrido, sabes que este tipo de información puede marcar la diferencia entre salir vivo o no salir vivo. Y no solo tú, sino también pues tus seres queridos o las personas con las que estés. Por lo tanto, creo que todos deberíamos de tener muy presente este tipo de información. Pues nada más, un abrazo muy fuerte desde Japón, cuidaos mucho y hasta pronto. Un día más en Japón. Sayonara.